¿ya? Estimados y estimadas ingenieros de Chile y de Brasil, que está conectado en este momento con su presidente Jorge Ney Brito. Estamos conectados con Brasil. En este Día de la Ingeniería que celebramos en medio de la pandemia COVID-19 y de cambios mundiales en numerosas áreas de la sociedad de los países, los ingenieros estamos de pie. Cesantes muchos, en precarias condiciones otros, pero luchando para salir adelante frente a las adversidades, como siempre lo hemos hecho en nuestro país. Somos un colegio muy respetado en el ámbito nacional e internacional y somos transversales en nuestro actuar, oyendo todos los planteamientos. ¿Qué nos preocupa del futuro de la ingeniería chilena y de la ingeniería en las circunstancias actuales? En general, mundial. En primer lugar, que deje de ser rigurosa. Fallar en el rigor sería grave para la ingeniería. En el caso de Chile, se han eliminado las agencias acreditadoras por ley 21.091 de mayo de 2018. Y hoy es el Estado quien será responsable de la rigurosidad. En segundo lugar, nos preocupa el tema ético de la profesión y de la ética en el país y de la ética mundial. Creo que es un tema muy relevante que se ha ido perdiendo. No se olviden de estas palabras. La ética es mundial, transversal y produce mucho daño cuando no es aplicada. Hoy conmemoramos un día especial de la ingeniería que se inicia con el seminario Panorama de la Ingeniería en tiempos de pandemia. Debemos poner en la mesa todos los temas que preocupan a los chilenos. Tenemos que avanzar en superar la brecha digital y la burocracia. La burocracia. Porque hoy día para sacar un permiso, lo digo sin nombre, pero con número, para sacar un permiso mediano se necesitan 164 documentos o permisos o aprobaciones. Y en el caso de la minería, más de 1000. Eso no permite que un país progrese. Hoy nos acompaña el ministro de Economía, don Lucas Palacio, para hablar de la ingeniería, el impulso económico y la lucha contra el COVID-19. Luego, desde Brasil, y ya nos está acompañando, el ingeniero Jorge Ney Brito, amigo, profesor del Departamento de Ingeniería de la Universidad Federal São João del Rei, y abordará el tema la continuidad del funcionamiento de la industria en tiempos de crisis. Finalmente, Gloria Enríquez, nuestra gran ingeniera, que también simultáneamente es médico cirujano, destacada ingeniera civil eléctrica, vicepresidenta de la especialidad de ingeniería eléctrica, que hablará sobre la inteligencia artificial y la telemedicina al servicio de la comunidad. Los dejamos invitados a realizar sus preguntas por el chat. Al final del seminario escogeremos 3 preguntas. El ministro está con un pequeño atraso y dejo con ustedes a
a Jorge Ney Brito, que desde Brasil nos va a encantar con esa alegría brasilera, pero con la rigurosidad de los ingenieros brasileros. Adelante, Jorge. Sí, entonces yo voy a empezar. Só un minuto. Compartilhar. Sí, adelante. Están todos esperando. ¿Listo? Solamente un minuto que voy a compartilhar. Por supuesto. Sí, acá está. ¿Listo? Adelante. Sí. Muito obrigado. Boa tarde a todos os que participam do seminário Panorama da Engenharia em Tempos de Pandemia. Inicialmente, me gostaria de registrar minha alegria por participar em o primeiro seminário do Dia de Engenharia 2020. Me gostaria de saludar a meu querido amigo Arturo, moderador deste evento, e também presidente do Colégio de Engenheiros de Chile, e também os distinguidos expositores, Dom Lucas Palacio e a doutora engenheira Glória Henriquez. Finalmente, felicito a todo o equipo responsável pelo evento e dou bem-vinda a todos que têm interesse em assistir este evento. Bueno, o que vou apresentar é resumo de vários artículos que eu he leído de alguns países sobre o tema e, logicamente, agregar meu ponto de vista. E vou começar com uma pergunta. Há alguma dúvida sobre a necessidade de que as indústrias continuem funcionando em tempo de crise? A resposta certamente é não. Incluso, esta é a razão que estamos participando deste seminário. Imagina se as indústrias se detêm. Como vamos a sobreviver? Incluso, as indústrias podem detener por um tempo, pero não tanto como estamos vivendo agora. Sin embargo, obviamente devemos respeitar as recomendações de los organismos oficiais de saúde de nossos países. Bueno, Madre de Dios. Adelante. Sí, ahora sí. Entonces, las empresas globales tienen que ser previsoras y proactivas en su toma de decisiones para preservar la continuidad de las actividades y también aumentar la capacidad de recuperaciones de las empresas. Lo peor no es ahora, pero sí después. Entonces, estamos viviendo una crisis. Y según los estudios recientes, la probabilidad de que las compañías se vean afectadas por una crisis es un evento a cada 5 años. Y nosotros sabemos que la última pandemia fue el H1N1, que ocurrió hace una década. Pero nada ocurrió como el COVID-19, que literalmente detuvo el mundo. Y nosotros, como ingenieros, vamos a buscar la norma técnica para definir lo que es crisis, que es una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y o la credibilidad de la organización y quiere medidas urgentes. Bueno, quieren medidas urgentes y tenemos ahora esta crisis que es debido a COVID-19, que por su causa tenemos interrupción de la actividad empresarial y amenazas directas a la vida
a la propiedad y a los activos. Entonces, lo que las industrias pueden hacer. Yo busqué 5 expertos que tienen una sugerencia para que las industrias puedan continuar sus actividades. O primeiro ponto é priorizar a segurança das pessoas em compromisso contínuo. Lógico, garantizar a segurança e o bem-estar de los empregados em el lugar de trabalho é prioridade principal. Também há necessidade de iniciar ou ampliar os acordos de trabalho flexível e outras políticas que permitam às pessoas trabalhar à distância e de forma segura. E de acordo com Christopher, as organizações que operam com transparência e comunicação aberta têm vantagens inerentes quando os acontecimentos requerem ações rápidas para reaccionar e remodelar. O segundo ponto é reformular a estratégia por la continuidade do negócio. Então, as empresas têm que evaluar a liquidez a curto prazo, evaluar os riscos financeiros e operacionais e responder rapidamente. A resposta rápida é grande diferencial em este momento. Considerar opções alternativas à cadeia de suministros e determinar como a crise de Covid-19 afeta os pressupostos e planos de negócios. De acordo com o experto Ignatius, as empresas devem perguntar se têm a cadeia de suministro adequada e a agilidade, mais uma vez, a palavra rápido, suportando uma disrupção de 3 meses. Porque, na verdade, uma coisa é quarentena, outra coisa 3 meses, outra coisa 6 meses. Então, temos que poner atenção a esse detalhe. O terceiro ponto é comunicar-se com os stakeholders pertinentes. Então, é necessário que as comunicações sejam claras. Em todos os artículos, as comunicações sejam claras, está destacado por todos os expertos. Também tem que ser transparentes e oportunas quando se cria uma plataforma para replantear o negócio e assegurar o apoio contínuo aos clientes, empregados, provedores, acreedores, inversores e autoridades reguladoras. Então, temos que ver que cada um desses atores tem seu papel e que deve ser cumprido. E de acordo com o experto Darling, as organizações de serviços financeiros têm a oportunidade ética de desenvolver produtos mais ágeis para o capital de trabalho e os préstamos a curto prazo para apoiar a economia. E, como he dicho nosso presidente Arturo, ética é uma palavra que, em este momento de crise, necessita de uma atenção especial, porque, se não há ética, como temos visto em vários países, alguns governos locais ou nacionais, aproveitando a oportunidade para, entre comillas, salirem bem. Então, isso é muito mal. Então, não há ética para essas pessoas. Infelizmente, este é um problema mundial. Não é só de Brasil, eu creio que também não é só de Chile, é de todos os países. O quarto ponto é maximizar o uso das políticas de apoio do governo. Algumas pessoas não lhes gusta escuchar a palavra China, además porque o Covid ocorrido em primeira vez em China. Pero é necessário falar sobre China. E o governo central e locais de China han publicado várias políticas financeiras de seguridade social e tributária para apoiar as empresas. E nesse caminho, recentemente, Estados Unidos, Reino Unido e muitos outros países desenvolvidos han anunciado emendas nas políticas fiscais de financiação, assim como também acá em Brasil, e eu creio que todos os governos têm esta preocupação. Pero, André, he dicho uma coisa interessante, Covid-19 é mais que um problema de China, e mais de um momento em el tempo.
las empresas querrán hacer ajustes a lo largo plazo que incluyan China. Es muy difícil hoy en día no hacer comercio con China, en lugar de pivotes reaccionarios a corto plazo. Y lo quinto punto es construir la resiliencia en preparación para la nueva normalidad. Como he dicho antes, yo creo que esta nueva normalidad será más difícil do que este momento que estamos aislados en home office o otra cosa do tipo. Então, a largo prazo, as empresas terão que considerar a solidez de seu negócio, de seu equipe diretivo e suas iniciativas para hacer frente à crise. E, nesse ponto, os engenheiros, com sua capacidade, com sua formação, têm papel importante e decisivo. Também será importante considerar e reajustar os supuestos empresariais que sustentam a cadeia de suministro e outras concentrações a las que muitas empresas han estado expuestas a lo largo del tiempo. Y mira lo que he dicho Maggie. Una vez que mitigue la situación, las empresas deben reevaluar la solidez de su gestión empresarial frente a la crisis y luego analizar las opciones para ser más resistentes a futuras perturbaciones. Com quase 60 anos, eu nunca em minha vida imaginei passar por um momento em que tudo estivesse parado. Então, assim também eu creio que as indústrias, además que a última H1N1 tem ocorrido solamente há 10 anos, pero a cada crise, as indústrias têm que ser mais proativas para reagir às possíveis crises que podem surgir. Então, o liderazgo empático e a comunicação com as áreas clave que ajudam a forjar a resistência humana em tempos difíceis são 4 ações. Então, poner a segurança das pessoas em primeiro lugar, comunicar-se com stakeholders, redesenhar a estratégia para manter a continuidade do negócio. Para uns é muito difícil, porque incluso há dito que é muito importante, que mudança, como é dito em português, cambiar a situação atual. Pero se você não tem a facilidade de se adaptar a novas situações, terá dificuldade de redesenhar sua estratégia. E, finalmente, reconstruir resiliência e preparar-se para a recuperação e chamar a atenção por 2 vezes, uma vez mais, porque a recuperação desse momento, para mim, será o momento mais difícil. E, como he dito, várias ações ao redor do mundo têm sido tomadas, algumas simples, como da direita, mensagem para todos os funcionários das empresas e também em qualquer outro lugar com respeito às medidas de segurança e também plano de contingência e continuidade de negócio, como o do Ministério de Assuntos Econômicos e de Transformação Digital e do Governo de Espanha. Então, eu creio que todos os países têm a mesma preocupação nesse momento. E acá também se pode, para fortalecer a resiliência, a cultura. Agora sim. Recuerdo, não ter a cultura de mudança, mas ter a mudança de cultura, porque é menos difícil para as pessoas. Segundo, ecossistemas amplos, com mais colaboração, trabalho flexível. Eu não creio que muitos trabalhos que sejam presenciais hoje continuarão pós-pandemia. Força de trabalho, equilíbrio entre pessoas e máquinas. Además, a doutora Glória vai falar depois com respeito à inteligência artificial, que é um tema que me gusta muito, trabalho com algumas ferramentas, e também modelo global de serviços distribuídos. Então, estas são as operações que as empresas podem considerar como inteligentes para sair da situação atual dessa crise COVID-19. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que COVID-19, assim como tudo na vida,
pasa y esa crisis también pasará. No tenemos ninguna duda al respecto. La duda es solamente cuándo vamos a salir de esa crisis actual. Sairemos dessa crise, por supuesto, muito mais fortalecido em todos os sentidos. E se pode ter uma visão um pouco espiritual dessa situação. Por exemplo, ao invés de termos a Terceira Guerra Mundial, Deus, com todo o seu amor por nós outros, ao invés de permitir uma Terceira Guerra Mundial, permite que venha Covid. Então, certamente, os relacionamentos melhores em qualquer entorno em que estemos presentes. Estamos tendo, eu não tenho nenhuma dúvida, uma excelente oportunidade para crescimento personal, espiritual, em todos os sentidos, e não devemos perder esta oportunidade. E as empresas? Então, para nós outros que somos engenheiros, elas também podem desenvolver sua capacidade de recuperação e reconstrução para o mundo posterior à crise. E, uma vez mais, he dicho que os engenheiros são os atores principais. Para finalizar, os agradecimentos ao Colégio de Engenheiros de Chile. Uma vez mais, me sinto honrado por la invitação. Sou primeiro vice-presidente de Copimera, sou coordenador do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São João del Rei, sou coordenador do grupo de estudo de mi laboratório e também fui presidente e sou hoje membro da FENEM, que é a Federação Pan-Americana, Federação Nacional de Engenharia Mecânica Industrial. Muitas graças. Eu creio que vamos agora escutar os dois expositores e estou listo para as perguntas ao final das apresentações. Mi querido amigo Arturo, muchas gracias por la invitación y la palabra está contigo. Muchas gracias, Jorge. Tenemos al ministro en este momento recién llegado y tus palabras son muy importantes. Hiciste un resumen realmente fuerte. Ministro, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Bien, gracias. Tenemos una gran cantidad de personas conectadas. Te presento Gloria Enríquez, es médico cirujano e ingeniero civil eléctrica. ¡Chuta caramba! ¿Sí? Es lo mejor que tenemos aquí en la pantalla. ¿Ah? Por lejos, por lejos. Pero no se me crea, doña Gloria, ¿eh? No se ponga... Está bien. Y acabamos de oír una extraordinaria exposición de Jorge Ney, muy amigo nuestro, muy amigo de Chile. Tenemos una muy buena amistad, gran profesor. Así que le doy la palabra, ministro, adelante. Hay mucha gente conectada, así que tiene la palabra. Muchas gracias, Arturo. Aprovecho de saludar a toda la gente que está conectada, a Gloria, etcétera. Bueno, yo me siento con la responsabilidad de pasarle un poco la pelota a los ingenieros de nuestro país, porque lo que estamos viviendo hoy en Chile va a exigir de mucho tesón, de mucho trabajo, va a necesitar de la ingeniería hacia adelante. La construcción va a cumplir de partida un rol fundamental en lo que va a ser la reconstrucción de nuestro país una vez que haya pasado la pandemia. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es poder mitigar, contener el efecto que tiene la pandemia en lo que es la crisis social que se está generando, ¿cierto? Y como no hay una política social que sea más eficiente y eficaz que el empleo, nos preocupa mucho y el sector de la construcción agrupa gran parte del empleo de nuestro país. Pero en la reactivación va a ser muy fuerte, ¿sí? Y la construcción va a cumplir un rol fundamental y ahí vamos a necesitar de un muy activo rol por parte de la ingeniería. Así que van a tener, digamos, un rol
como dicen los gringos, de seguridad nacional. Vamos a necesitar mucha fuerza por parte de la ingeniería. La crisis va a cerrar algunos negocios y quizás algunas industrias también van a cerrar. Y es decir, y eso también va a necesitar de la visión de futuro que tienen los ingenieros, porque mucha gente se va a tener que rearmar. Van a surgir nuevas oportunidades, lo estamos viendo a nivel cultural en todas partes del mundo, por ejemplo, como ha surgido la venta explosivamente, la venta online, la venta por internet. Cuando comenzó esta pandemia, en Chile, hace como un mes y medio más o menos en Chile, los primeros protocolos que generamos para el despacho a domicilio, para los delivery, tuvieron mucho problema, mucha reticencia aparte de la gente, porque la gente observaba que podía ser un foco de contagio. Sin embargo, una vez superado esa situación cultural, hoy en día le estamos dando autorización para que funcione incluso de 10 a 12 durante el toque de queda. Entonces se están produciendo cambios que son demasiado acelerados, demasiado grandes, y los ingenieros son los que tienen la obligación de estar mirando hacia el futuro para ver de qué manera nuestro país va a poder acometer o va a poder absorber todo este gran cambio cultural que se está produciendo a nivel mundial. Nuestro país es un país pequeño, muy abierto al mundo, es de los países más abiertos al mundo que hay. Tenemos 29 tratados de libre comercio, eso significa tratado con 66 países, y nuestro país depende en gran parte de lo que pasa en el concierto internacional. Y cualquier cambio cultural en materia de consumo, en materia de construcción, en distintas materias que tenga que ver en materia de alimentación, que tenga algún impacto a nivel global, nos va a afectar a nosotros y tenemos que tener la rapidez, la sagacidad para poder reaccionar rápidamente. Así que frente a nuevos problemas o nuevas realidades vamos a necesitar nuevas soluciones, y ahí y ustedes cumplen un rol fundamental, y de hecho yo había pensado hablar con Arturo para que desde ya empecemos a pensar cómo poder abordar esta situación, Arturo, desde las universidades, desde el gremio del Colegio de Ingenieros, desde nuestros profesionales en Chile, que tenemos muy buenos profesionales, cómo podemos abordar esta nueva realidad que se va a venir con una fuerza y con una rapidez que ni siquiera ninguno de los que estamos acá somos capaces de imaginar. Después vamos a necesitar la búsqueda de nuevas soluciones y por lo tanto, como les decía, la ingeniería va a ser protagonista. Vamos a necesitar de la innovación a todo nivel, de todas maneras tecnología, pero también a nivel de lo que es la ingeniería en general. Después, en la medicina también, dado que tenemos a Gloria ahí que cumple esta doble función tan difícil ambas, ¿cierto?, de médico y también de ingeniero. Yo creo que en la medicina se van a producir, en el ámbito de los servicios, se van a producir también cambios muy importantes que van a necesitar de la ingeniería, ¿sí? Porque son cambios finalmente culturales que tienen allegado o conllevan cambios tecnológicos, ¿sí? Y ahí también va a ser muy importante, yo pienso que podemos, Arturo, también desde ya empezar a pensar en ese tipo de alianzas, ¿ah? Que la ingeniería no es solamente para construir puentes, sino que también es para construir soluciones médicas, para construir plataformas tecnológicas, para tantas cosas que vamos a necesitar de cara hacia el futuro. Entonces, lo que yo quisiera, por ejemplo, otra cosa, robótica, por ejemplo, telemedicina, todos esos elementos. Yo les quiero dar un dato, que con el 5G que se está licitando, que es una tecnología que incrementa muy fuertemente la capacidad de transmisión de datos, se va a viabilizar el teletrabajo, por ejemplo, a nivel de regiones, en sectores rurales. Por ejemplo, se va a viabilizar la telemedicina, la robótica a todo nivel. O sea, esto nos va a abrir realmente también un nuevo mundo. Entonces, están convergiendo, están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo, y a mí me angustia un poco que lleguemos tarde. Y ahí la invitación es a que nos unamos. Fíjate que durante toda esta pandemia, el presidente me nombró presidente de la República, me nombró presidente de la Asociación Público-Privado, que lideramos acá desde el Ministerio de Economía. Y he observado que mientras más
rápido nos damos cuenta de los beneficios de la asociación público-privado, más rápido encontramos soluciones para problemáticas que nos afectan a todos. No hubiéramos podido generar una red de abastecimiento eficiente durante todo este periodo de pandemia sin esa asociación pública-privada, sin el apoyo por parte del Estado, del gobierno, en facilitar los protocolos, las coordinaciones, etcétera. Y por otro lado, el sector privado, que son finalmente los que producen los bienes y servicios que necesitamos todos para poder vivir. Y esa lógica tenemos que proyectarla hacia el futuro. Entonces, mientras antes podamos hacerlo, creo yo mejor, y aquí creo que también pueden cumplir un rol muy importante las universidades. ¿Qué otras cosas estamos haciendo aquí en el Ministerio de Economía, ya volviendo a lo inicial, el tema de la construcción? Nosotros hacemos seguimiento a los proyectos de gran connotación económica, es decir, proyectos que son muy significativos en recursos, que generan mucho empleo. Le hacemos un seguimiento a 226 proyectos que tenemos en el catastro. Estos proyectos suman casi 69.000 millones de dólares que se van a llevar a cabo en los próximos 5 años. Eso va a significar, ¿y qué estamos haciendo mientras tanto? Porque en este momento están todos un poquito trancados, no está tan fácil salir adelante con estos proyectos. Estamos avanzando, adelantando los procesos, de tal manera que de aquí al cuarto trimestre de este año, que es cuando nosotros creemos que ya vamos a haber superado, ¿cierto? Si Dios quiere, la crisis del coronavirus la vamos a tener más domada de alguna manera, se va a empezar a generar una oleada muy fuerte de inversión, de construcción de plantas, de desarrollo tecnológico, con una necesidad muy importante del mundo de la ingeniería. Entonces yo creo que ahí también sería interesante que el Colegio de Ingenieros, los ingenieros de Chile sepan lo que se viene, porque se va a venir una ola muy grande de trabajo desde ese punto de vista. Lo otro que estamos tratando de hacer es ir eliminando las trabas burocráticas. En nuestro país se ha ido quedando en el pasado respecto a una estructura burocrática muy antigua. Y también estamos haciendo ese apoyo en forma paralela al trabajo que está haciendo la oficina de GPS, que le hace seguimiento a estos proyectos de inversión, de tal manera de que no solamente sea rápido el inicio de la construcción de estos proyectos, sino que también el desarrollo de los mismos sea el óptimo. Todo esto en una nueva manera de mirar la economía, de mirar el mundo. Nosotros no podemos, después de toda esta pandemia que nos ha mostrado lo débiles que somos, los necesitados que somos unos de otros, esto no puede pasar en vano. Necesariamente vamos a tener que, de alguna forma, refundar una economía social de mercado con la persona al centro, con planes concretos de desarrollo de los trabajadores para que el mérito, el trabajo, la responsabilidad sea bien reconocido. Lo mismo con el debido respeto y promoción de los proveedores, por ejemplo, lo mismo de los clientes. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en esta pandemia que todo está interrelacionado con todo. Y así es como tenemos que observar el desarrollo futuro de nuestro país, y eso es una gran oportunidad. Para todos estos grandes desafíos, los ingenieros de Chile y del mundo, yo creo que van a cumplir un rol fundamental. Y yo hago la invitación, la dejo extendida, Arturo, para poder desde ya hacer un equipo de trabajo para poder enfrentar de la mejor forma posible, coordinado en esta asociación pública-privada, el desarrollo que tenemos que desarrollar hacia el futuro. Muchas gracias, ministro. Muy claras sus palabras. Nos abre una esperanza que estamos seguros que vamos a salir adelante con el favor de Dios. Vamos a... No, todavía no vamos a hacer las preguntas. Las preguntas van a ser al final. Preferimos... ahora viene la presentación de doña Gloria Enríquez. Yo la presenté al principio antes que pudiera entrar usted, ministro. Arturo. Sí. Oye, Arturo, yo tengo una urgencia, que voy a tener que dejarlos ahora. Ya lo había avisado y tengo que salir casi volando en este momento porque me doy cuenta que estoy un poquito atrasado, así que lo voy a tener que dejar. ¿Ya? Está bien, ok. Pero lo que quisiera es que pudiéramos coordinar una mesa para poder proyectar de qué manera puede la ingeniería
tanto desde el mundo privado, con el mundo público, con las universidades, cómo pueden ustedes asumir un rol protagónico en lo que es el Chile del futuro que necesitamos construir, porque yo creo que va a ser muy relevante, muy demandante la participación de los ingenieros. ¿Mm? Así es, y muy agradecido, ministro, por sus palabras, por sus aclaraciones, y vemos que la asociación público-privada es la clave para que despeguemos posteriormente a esta pandemia. Gracias y vaya a hacer sus tareas como está pidiéndolo. Gracias. ¿Ah? ¡Viva la ingeniería! Vaya, muy bien. Que les vaya bien. Muchas gracias. Gracias por las palabras. Chao. Bueno, dejamos, como ya lo dije al principio, dejamos con ustedes a doña Gloria Enríquez. Voy a repetir, médico cirujana, destacada ingeniera, vicepresidenta del Consejo de la Especialidad de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros. Ella hablará sobre la inteligencia artificial y la telemedicina al servicio de la comunidad. Así que, doña Gloria, la pantalla es suya. Muchas Adelante. gracias. Como bien dijo Arturo Gana, yo les voy a presentar inteligencia artificial y telemedicina al servicio de la comunidad en el contexto de lo que es la pandemia actual. Bueno, la presentación ya sobre mí la hizo Arturo. Yo soy vicepresidente del Consejo de Especialidad de Ingeniería Civil Eléctrica del Colegio de Ingenieros y soy gerente de innovación en ITMS, que es una empresa de telemedicina. Por lo tanto, lo que mencionó el ministro para mí tiene mucho sentido con respecto a poder utilizar la ingeniería en la salud. De hecho, el equipo de trabajo con el que nosotros contamos tiene ingenieros matemáticos, ingenieros biomédicos, ingenieros industriales, ingenieros informáticos, etcétera, de varias áreas de ingeniería. Primero lo que quiero mostrar acá es un esquema, y es lo que me pidieron hablar, que tiene que ver en cómo se relaciona la telemedicina con la inteligencia artificial y la comunidad en este contexto de pandemia. Pero para eso primero les voy a hablar de algunas definiciones que tienen que ver con tres de estos conceptos. Primero, ¿qué es una pandemia? Una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad, y ese es el contexto que tenemos ahora. Esta es la definición que tiene y que entrega la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar, ¿qué es inteligencia artificial? Y aquí es muy importante tener en cuenta que hay múltiples definiciones de inteligencia artificial, y yo traté de tomar la que es como la que reúne las principales características con las que uno trabaja. Y en sí representa un conjunto de disciplinas de software, de lógica, de informática y filosofía que están destinadas a hacer que los computadores realicen funciones que se pensaba que eran exclusivamente humanas. Por ejemplo, percibir el significado en el lenguaje escrito o hablado, aprender, reconocer expresiones faciales, figuras, formas, hacer predicciones, etc. En tercer lugar, la otra definición importante es qué es la telemedicina. Y en sí, también esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud, en que dice que es la práctica de la atención médica con la ayuda de comunicaciones interactivas de sonido, imágenes y datos, lo que incluye la prestación de asistencia médica, consulta, diagnóstico y tratamiento, así como también la enseñanza y la transferencia de datos médicos. ¿Qué cosa es importante de aquí?
básicamente, ahora por el contexto de pandemia, hemos visto mucho que se ha producido la teleconsulta y gran parte de las personas piensan la telemedicina desde la perspectiva de la teleconsulta, pero en realidad es un mundo mucho más amplio. Desde el minuto en que cada uno de ustedes se comunica con su médico por WhatsApp o que llama a una ambulancia y recibe una orientación telefónica o le categorizan su prioridad de llamada según la urgencia, ya se está haciendo telemedicina. Pero en sí, yendo a la pregunta original, ¿cómo aporta la inteligencia artificial a la comunidad durante la pandemia? Hay muchas cosas que se han hecho en el mundo en este contexto de pandemia, y eso es en poquito tiempo, son pocos meses, llevamos más o menos desde diciembre, enero hasta ahora, y se ha visto que hay un montón de desarrollos que se están realizando a nivel mundial. Por ejemplo, llenar las lagunas que deja la ciencia. ¿Y eso en qué sentido? Se está usando inteligencia artificial en acelerar la secuenciación del genoma. ¿Para qué? Para predecir la estructura del virus, lo cual hace que un proceso que puede demorar muchos meses, ahora se demoró algunas semanas, con el objetivo todo esto de poder conseguir rápidamente una vacuna. También para poder realizar diagnósticos más rápidos, porque hay lugares donde han hecho algoritmos de inteligencia artificial que permiten ser más precisos en el diagnóstico de coronavirus, dejando de lado otras enfermedades respiratorias que se pueden manifestar con síntomas similares. También llevar a cabo el análisis de exámenes de imágenes, principalmente de escáner o tomografía computada, principalmente para el diagnóstico de neumonía. Así, una neumonía por coronavirus se puede estar resolviendo o diagnosticando con el examen en 20 a 30 segundos, mientras que si lo hace un médico experimentado sin las herramientas se puede demorar 10 a 15 minutos. Y en sí, algo muy interesante con respecto a esto es que al parecer los algoritmos de inteligencia artificial están consiguiendo poder identificar no solo el hecho de que sea una neumonía, sino que además precisar que la neumonía es por coronavirus y no por otro microorganismo. También se han desarrollado a nivel mundial múltiples sistemas para predecir cómo serían las curvas de contagio, de mortalidad, etc. Muchos de estos desarrollos todavía están en procesos iniciales, pero hay otros que están bastante avanzados y han conseguido resultados muy buenos. Siguiendo con esto, también hay un gran desarrollo en lo que es gestión de la información, y eso tiene que ver con que se organice mejor el acceso a las publicaciones científicas y el apoyo a los investigadores. Y esto porque hay que pensar que los registros que hay a diciembre de 2019 es que ya habían más de 2.000 trabajos de investigación sobre los efectos del virus, los posibles tratamientos y la dinámica de la pandemia. Y al 16 de marzo ya había algunas instituciones que habían recopilado más de 29.000 documentos relativos al virus y a la familia más amplia a la que pertenecen estos coronavirus. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la comunidad científica, para poder mantenerse al día en la información, jamás sería capaz de poder leer todos estos trabajos de investigación, por lo tanto no podrían seleccionar cuáles son mejores, cuáles son peores o por cuáles guiarse. Y tener estas herramientas de inteligencia artificial permite también ayudar en la toma de decisiones. También hay países que en esta gestión de la información tienen lo que se llama vigilancia inteligente. ¿Y eso qué significa? Que hay medios de comunicación, como el Coronavirus Media Watch, que simplemente lo que hace es tomar distintos sitios o canales de noticias mundiales y las filtra para ver cuáles son las que en general están entregando información útil. Además, también se está usando inteligencia artificial en control de riesgos epidemiológicos.
Por ejemplo, en la contención de poblaciones de riesgo, verificación del cumplimiento de medidas por teléfono móvil y geolocalización, controles domiciliarios aleatorios. También medición y señalización de personas con temperatura corporal elevada para poder discriminar, por ejemplo, a quienes se les deja ingresar a algún lugar o a quienes no. Dispositivos para aumentar la tasa de reconocimiento de portadores de máscaras quirúrgicas. Esto quiere decir poder saber si hay una exigencia a la población de usar máscaras quirúrgicas, quiénes están usando y quiénes no, o en qué porcentaje la gente lo está cumpliendo. Seguimiento telefónico individual para advertir a los usuarios que no se mezclen con personas potencialmente portadoras del virus, y alerta a las autoridades sanitarias cuando las personas no respetan el periodo de aislamiento. Pero en Chile, ¿qué se está haciendo? La verdad es que aquí puse un ejemplo que es un desarrollo que se hizo entre la Universidad de Concepción y el hospital, donde está Sebastián Miklicek, que ellos están trabajando justamente en un modelo que tiene que ver con el diagnóstico de neumonía justamente a través de exámenes de imágenes. Ahora yo aquí a él lo puse como un ejemplo porque en sí en Chile hay varios desarrollos que se están realizando al mismo tiempo, pero tengo el gusto de conocer a Sebastián porque también trabaja con nosotros. El segundo tema tiene que ver también en cómo aporta la telemedicina a la comunidad durante la pandemia. Y aquí hay algo muy importante que es eso, la telemedicina ayuda también en el quédate en casa, como algunas cosas que se han hecho en inteligencia artificial y les contaba recién, la telemedicina y el quédate en casa van absolutamente de la mano. Y esta foto representa a un grupo de amigas mías que en este minuto les toca estar en la primera línea de lo que es la salud, y ellas se sacaron esta foto y me la facilitaron, y me parece algo muy bonito porque es algo que personalmente me llega adentro. Acá este es un esquema de lo que a grandes rasgos, cómo es la telemedicina, y en sí arriba está puesto lo que es la teleconsulta, que como les decía es lo que en este minuto está más se conoce o más se ha escuchado, pero en realidad acá en Chile se viene haciendo telemedicina hace muchos años. Como les mencionaba, desde el minuto en que uno llama para pedir una ambulancia, ya se está haciendo telemedicina. También se hacen consultas virtuales entre médico y paciente, que es lo que habitualmente llamamos teleconsulta, pero también existen las teleinterconsultas, que es cuando un médico u otro profesional de la salud pide apoyo a un especialista y hablan de sus casos clínicos, y también actualmente se puede hacer con la tecnología de poder contar con fichas electrónicas o con otros sistemas que permiten tener todo en línea. Antiguamente esto probablemente era una forma muy arcaica. También existe la orientación telefónica, por ejemplo, el mismo Salud Responde, que hay muchas personas que lo usan, es una forma de telemedicina. El telemonitoreo. Actualmente existen muchos dispositivos que son para monitorear a los pacientes a distancia. Hay monitoreo de presión arterial, monitoreo de diabetes, también existen dispositivos que permiten captar ruidos cardíacos, pulmonares, abdominales a distancia y que se le manden al médico o al profesional de salud que esté a cargo del paciente. Existen también exámenes que se realizan físicamente al paciente en un lugar, pero que en realidad el especialista los informa desde otro lugar. Y algo muy conocido acá a nivel nacional es lo que se hace en el programa del infarto agudo del miocardio con los electrocardiogramas, que uno lo puede tomar el examen en un SAPU, en una posta rural, en un hospital, y que se manda a la central de operaciones, y ahí el especialista, el cardiólogo, responde probablemente en cortísimo tiempo el examen, y ahí ya el médico que está a cargo del paciente puede tomar una decisión. También existen estos sistemas con exámenes de imágenes, de escáner, de radiografías, de resonancias magnéticas, existen con exámenes de
del área respiratoria, exámenes dermatológicos, otorrinolaringológicos, etc. Es una gama muy amplia de cosas que se pueden hacer. Y también existe la telerehabilitación, que hay lugares, hay centros de atención donde se rehabilitan pacientes y que estos pacientes también a distancia pueden ser monitorizados para ver cómo van con su rehabilitación, sobre todo cuando ellos no tienen acceso a llegar al lugar donde los atienden, y más aún si es que son pacientes discapacitados en los cuales el transporte, el traslado del paciente es muy difícil, ya sea porque no cuentan con los medios o con el dinero para poder hacerlo. En sí, todo esto es un mundo en el cual la ingeniería le queda mucho por hacer y que a mí me gusta mucho el poder estar dentro de ese mundo. Eso es lo que yo quería contarles con respecto a lo que es la inteligencia artificial y la telemedicina en el coronavirus. Realmente eficiente, clara, precisa, igual que Jorge, igual que el ministro. Ha sido una gran reunión, pero vamos a hacer algunas preguntas. Habían algunas, una pregunta. Para Jorge, de parte de Alejandro López. ¿Cómo podemos definir áreas prioritarias para enfocar nuestros esfuerzos de desarrollo? ¿Cómo podemos definir áreas prioritarias importantes para enfocar nuestros esfuerzos de desarrollo? Antes de nada, Jorge. Sí, Alejandro, muchas gracias por su pregunta. Su pregunta es muy interesante, pero la respuesta es que es más difícil. ¿Por qué? Porque depende del punto de vista, una área va a creer que la estrategia para salir de esta pandemia con salud en todos los sentidos, no solamente salud física, pero también económica, para tendrmos um desenvolvimento que pode volver a uma situação melhor que antes da pandemia. Então, isso depende muito. Agora, eu creio que, incluso, os expositores também abordaram a importância da engenharia para este momento. E a doutora, que é engenheira e também doutora, disse uma coisa muito importante. Mira como é importante a engenharia em todas as áreas, inclusive na telemedicina, e os equipos que podem salvar vidas, independentemente se estão lejos ou não. Então, eu creio que, na verdade, o que é mais importante para nós escutar nesse momento, principalmente porque estamos falando para engenheiros ou relacionados à profissão de engenharia, é que la estrategia es poner la ingeniería, poner sus ingenieros para buscar soluciones inteligentes para solucionar este problema, no solo este momento momentáneo que es el COVID-19, que tenemos ingenieros procurando también junto con los médicos vacina contra el COVID, pero también sugerencias importantes, un plan estratégico para recuperar la economía de todos los países, porque esto afectó el mundo todo. Muchas gracias, Jorge. Ahora para la señora Gloria viene una pregunta de Jorge Gatica. El Ministerio de Salud ha tenido fallas notorias en el testeo y seguimientos de pacientes con y sin síntomas. ¿Es viable establecer un centro de comando y control estatal para seguir 24/7 la epidemia? Técnicamente, sí, es viable. Pero muchas veces el problema no pasa solo por eso, sino que también por el recurso humano.
en sí, y también por el recurso económico, porque en sí se puede tener algo que controle las 24 horas. De hecho, en este minuto existe una plataforma en la cual cada médico, cuando sospecha de un paciente y le pide el examen, lo ingresa a la plataforma y además le da la orden de examen. Por lo tanto, de cierta forma el paciente, lo quiera o no, queda vigilado. Pero muchas veces el problema pasa porque a esos pacientes hay que hacerles seguimiento y eso significa llamarlos y cuando ya los números o la cantidad de pacientes que se hacen exámenes son muchos, probablemente no hay una capacidad para tener gente llamándolos y haciéndoles el seguimiento. Eso es por un lado. Y por otro lado, en sí, quizá uno lo que quisiera es tener algo más automático y no que a uno le digan, mira, en realidad lo que estamos diciendo ahora fue cuando cerramos la cifra ayer a las 9 de la noche, sino que a uno le gustaría tener la cifra de hoy hace 5 minutos. También eso técnicamente es posible, pero muchas veces eso implica hacer ya algunos desarrollos computacionales, informáticos, que no son tan rápidos de hacer. Uno de repente tiende a creer que uno conecta un lado con el otro y ya tiene la información, pero en realidad muchas veces, y estamos hablando en época de no pandemia, el hacer la integración entre dos sistemas distintos puede tomar meses con todos los recursos disponibles. Entonces acá también estamos contra el tiempo y existe el problema técnico de que es factible, pero es lento. Redondeando la pregunta, si es posible, el problema es en cuánto tiempo. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos. Hemos cumplido el primer seminario. El próximo seminario será el próximo miércoles y los esperamos a los que han venido. Yo les agradezco a los expositores, realmente ha sido un lujo tenerlos. Muy precisos, muy claros, y el ministro nos dejó una tarea, quiere conversar con el colegio para ver en el momento que empiece el despegue, porque como él dice, y lo estamos oyendo entre mucha gente con que uno conversa aquí en el colegio, el despegue puede ser muy fuerte, pero en el camino pueden quedar muchos que van a sufrir esta pandemia. Saludos a Brasil, nuestro país. Gracias, mi querido hermano. Saludos. Saludos, señora Gloria. Muchas gracias. Y a todos los que están oyéndonos, les agradecemos su tiempo. Creo que ha sido extraordinariamente bueno el seminario. Y no nos hemos aburrido, al menos en mi caso. Hemos estado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos pela oportunidad. Un placer estar con Chile. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias a ustedes. Ya. Gracias.